Buenas noches. Una dana es una catástrofe natural que puede ocurrir en cualquier momento, sobre todo en determinadas zonas, como el Levante español. Pero la recién sucedida ha puesto en el punto de mira a las autoridades, con cruce de reproches entre ellas y el enfado generalizado de los ciudadanos. En la región de Murcia están los cauces de las Ramblas despejados, existen suficientes presas y sistemas de evacuación, hay un sistema de detección y alerta eficaz. ¿Cómo de engrasada está la coordinación entre las administraciones? ¿Somos los ciudadanos proclives a atender las indicaciones que nos hacen? Hablaremos de ello hoy, pero no solo. También nos ocuparemos de las posibles consecuencias en nuestra región de la victoria de Donald Trump y de las previsibles subidas de impuestos en nuestro país. Bienvenidos. Bienvenidos y les presento a los invitados, que son Gonzalo Gondasel, decano de la Facultad de Empresa y Economía de la Universidad Católica de Murcia. Bienvenido, Gonzalo, un placer estar contigo. Buenas noches. Nos acompaña también Javier Adán, periodista. Bienvenido, Javier. Buenas noches, encantado de estar aquí, como siempre. Y Pepe Ruiz, que lo podría presentar pues como graduado social, como exdecano, como medalla de oro del Colegio de Graduados y como amigo sobre todo. Pepe. Y mediador, y mediador muchas mediaciones. Muchas gracias, Pepe. Un placer contar contigo. Muchas gracias a vosotros. Y que tengas un hueco para estar en esta mesa. Muchas gracias. La verdad es que primero lo que os quiero plantear, tenemos varios temas de los que hablar, pero primero que nada de la Dana, este acontecimiento terrible que ha ocurrido en Valencia, también un poco en Albacete, en algunas otras zonas, podía haber ocurrido en la región de Murcia. Y yo no sé vosotros cómo lo habéis vivido como espectadores a través de los medios de comunicación. Las emociones han sido muchas seguramente, ¿no? De dolor, ha sido impactante ver la solidaridad, ver los enfados, ver las ayudas cuando llegaban, la continuidad que debe haber de ayuda, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo habéis vivido, Javier? Pues mira, alguien que vivió las inundaciones de Bilbao, pues la verdad es que con una inmensa solidaridad con los afectados, evidentemente que nos podría haber ocurrido a nosotros. Hay que poner, yo creo que primero el punto de vista en lo que es la circunstancia de la naturaleza, en la que cuando te caen, en Bilbao cayeron 200 y pico litros por metro cuadrado. Aquí han llegado a caer entre 500 y 800, incluso más de 800 en algunos sitios. ¿Cómo puedes parar eso? Es decir, primero es el efecto de la naturaleza, que es brutal. Una vez que analizas eso y que dices, a partir de aquí, ¿qué es lo que ocurre? Pues sí, podemos entrar en el asunto de las alertas, ¿no? Pues quizás las alertas, como se está viendo, pues según las últimas informaciones, no se dieron a tiempo. Claro, el dar alertas significa que hay que tomar medidas muy radicales. Por ejemplo, pues que la gente tiene que salir de sus trabajos y marcharse de sus casas directamente, que no va a haber colegios, una serie de circunstancias que es lo que traen como consecuencia, y estamos también acostumbrados a ver que ha habido alertas que luego no ha habido consecuencias de la naturaleza y por lo tanto dices, hombre, pero es que eso también hay unos perjuicios. En este caso, ojalá hubiese habido esos perjuicios del que no hubiese habido ninguna circunstancia tan extrema como la que se ha vivido. El hecho es que sí que se vivió y que las alertas seguramente que vinieron tarde. Y por último, decir, una vez que ya se ha producido, ¿cómo se aborda eso? Y aquí es donde quizás hay una parte política importante de decir, estamos ante una situación de un estado de las autonomías que en el caso de lo único que voy a decir ahora y quiero centrarlo ahí, de lo que son las alertas de protección civil, deberían de generarse de otra manera para que una vez ya el acontecimiento, suponiendo que haya habido fallos en las alertas, pero al menos en lo que es ayuda al ciudadano que está padeciendo los efectos, que se pudiese intervenir mucho más rápido, porque hemos visto que incluso los militares de la UME decían, si nosotros a los 15 minutos podemos intervenir, pero alguien nos tiene que autorizar, porque si no, es que parece que son los militares que entran en cualquier sitio. Entonces, todas estas son preguntas y reflexiones que no podemos hacer nada solamente más allá de acompañarles en el sentimiento y ayudarles ahora a esas más de 200 familias que han perdido a sus familiares y a los miles y miles que han perdido todo.
A esos apoyarles ahora, pero de cara al futuro podríamos estar nosotros incluidos. En Murcia, antes o después, seguramente que vayamos a ser afectados por esto, por algo similar, pues entonces decir, vamos a tomar medidas previas, vamos a ver cómo hay que actuar antes, en mitad y después. De eso vamos a hablar especialmente en este programa. Pero antes, Pepe, tu opinión. Bueno, yo nací en Murcia. Yo nací en Murcia y hace ya muchísimos años, con lo cual, a lo largo de toda mi vida, yo las riadas, antes eran riadas, ahora es Dana, sí. Antes eran las riadas he visto muchísimas y he visto inclusive saltar el agua por encima del puente de la Fica, ¿no? Sí. El que está al final ahí en la feria, donde ponen la feria. Y yo, efectivamente, no he conocido esta situación de Valencia, aquí en Murcia, pero sí he conocido muchísimas partes de la huerta que se han inundado. Y yo recuerdo siempre lo mismo. Y entro en lo que tú decías, el tema político. Vamos a establecer una serie de medidas, vamos a tomar las medidas, vamos a hacer una serie de... No se ha hecho prácticamente nada. No se ha hecho prácticamente nada. El reguerón que viene del 1700 y pico, porque no hay otra cosa, Guadalentín, reguerón, en este caso, que desemboca por ahí, ¿no? Más allá de Beneján, o cerca de Beneján, pero otras medidas, ¿no? Bueno, sí, recuerdo también otro pantano que se hizo, que era el de Santomera, ¿no? Por la Rambla Salada, porque también inundaba toda la huerta esa tan fértil de limonero, que es de Santomera, que luego resultó que ese pantano no sirve para regar, porque como el agua es salada, es salobre, las primeras aguas que se utilizaron, pues al final secaron, en este caso a todos los limoneros con los que se regó. No, decía esto que simplemente poniendo en atención en que han transcurrido muchísimos años y yo no he visto realmente ese plan que todos los murcianos desearíamos tener, no lo de Valencia, sino de Murcia, porque yo comentaba antes con Javier, digo, ¿tú conoces que te hayan asesorado en algún momento que tienes que tener un kit de salvamento, ¿no? De subsistencia de 3 días, de 4, de 5. Pues no, yo en mi casa, a mí nadie me ha dicho que cuando oigo una sirena tengo que subirme al 4º piso, o me tengo que subirme a la terraza, o que tengo que abandonar el trabajo, a mí ni a nadie en la región de Murcia. Yo no sé si en la comunidad vasca... No, también, mucho menos. Sí que la sabiduría de la huerta... Ah, bueno, eso sí. Cuando te paseas por algunas se subían de aquí, a la cámara... Y que tenían todos una barca, tenían una barca, porque yo eso sí que lo he visto. O sea, sí, gente que dice, ¿qué hace una barca aquí? Yo también. Por si acaso, antes o después. Y yo también. Hombre, yo he cometido una locura en esta Dana, ¿no? Y es que ya teníamos programado un viaje familiar hacia Barcelona y el miércoles pasado. Y entonces lo que hicimos fue pues, iniciar el viaje sabiendo lo que no íbamos a encontrar. La policía nos desvió, aunque el primer consejo que nos daban era que fuésemos Madrid-Zaragoza, Barcelona, pero nosotros seguimos. Y la verdad que vimos muy poquito, pero a la vuelta sí, a la vuelta ya hemos podido pasar más cerca de donde ha ocurrido la catástrofe y aquello es terrible, pero terrible. Yo he llorado poquitas veces en el mundo ¿no? Salvo por ha muerto un familiar, tu padre, tu madre y tal. Con Miguel Ángel Blanco yo creo que fue algo colectivo, yo creo que se me saltaron las lágrimas. Y en esta ocasión yo no soy nada sensible, pero en esta ocasión, oyendo las declaraciones de la desgracia que ha ocurrido en Valencia, pues también de pronto me he notado los ojos húmedos, ¿no? Y yo me ponía en su lugar y yo me veía totalmente indefenso. O sea, mi problema es que yo cuando ocurría eso me figuraba que yo era totalmente indefenso y que no había nadie que me dijese dónde, cómo y de qué forma podía salvarme. Y eso es lo que yo espero de la administración y espero también y permitirme dimisiones. Bien, Gonzalo. O sea, yo en mi caso simplemente quiero comentar que en esta ocasión nos hemos librado, como tú bien has dicho, pero yo recuerdo la Dana del 2019, recordáis lo que pasó en los Alcázares y lo que pasó en San Javier y en el Carmolí, que ahí hubo mucha catástrofe y hubo un desastre y hubo muchas víctimas. Yo la verdad es que estos días, escuchando a la gente, como has dicho, las víctimas se te ponen los pelos de punta. También he aprendido que falta mucha educación. Yo he visto gente que ha perdido la vida por ir a buscar el coche o por ir a salvar el perro. Yo creo que uno tiene que intentar actuar en esas situaciones también de otras maneras, con más sentido común. Y luego lo que me ha cabreado muchísimo son dos cosas. En primer lugar, las redes sociales, que yo creo que muchas de ellas juegan un papel horrible, porque no hacen más que lanzar noticias falsas
y bulos. Ya no te hablo de la gente que se dedicaba a robar, que también ha habido gente que... Porque también. nos olvidamos que eso El existe pillaje. también, el pillaje. El pillaje, sí. Y luego la vergüenza política. A mí, con todo el respeto, cuando el tema del COVID tardaron 10 segundos en declarar estado de alerta y en intervenir a nivel nacional. Por lo tanto, aquí podrían haber hecho lo mismo. A mí me parece una vergüenza, de verdad, personal, y me hunde profundamente ver que utilizan los políticos una tragedia como esta para vengarse, para echar mierda sobre que si yo gobierno aquí, tú allí, y tú no quisiste ayudarme, entonces me parece de verdad vergonzoso. Pero es que es algo tan normal. Aquí se le pega fuego a algo ahora mismo. ¿Y qué tenemos que esperar? ¿A que la presidenta nos autorice a usar una manguera o un extintor? Pues supongo que no, ¿no? Supongo que la cabeza la tenemos para algo y decir, oye, pues mientras que vienen los bomberos o no vienen los bomberos, vamos a coger el extintor que habrá por ahí y vamos a Precisamente utilizarlo. le habéis comentado que no se trata de este programa de ver imágenes y coger testimonios de Valencia, porque lo hemos estado viendo todos estos días constantemente en todos los medios de comunicación, sino trasladar reflexiones y poner encima de la mesa también opiniones sobre cómo está la situación en la región de Murcia y cómo abordarlos y bueno, que sirva para extraer conclusiones positivas de cara al futuro, ¿no? Que aprendamos de cara al futuro, aunque sea a costa de ver una desgracia como esta. Vamos a ver testimonios, vamos a escuchar testimonios y os voy a ir dando la palabra posteriormente. En primer lugar, sobre el tema de los recursos y de las actuaciones. Hemos hablado con Manuel José Guillote, él es profesor del Máster de Emergencias de la UCAM, y también con Manuel Pardo, él es enfermero, vicedecano de la universidad, además experto en emergencias y catástrofes. Lo habrán visto ustedes en un montón de lugares interviniendo cuando han ocurrido situaciones de este tipo. Vamos a escucharlos a los dos hablando de cómo se actúa, cuáles son las fases y qué puede haber ocurrido y cómo actuar. Hay un problema importante que se repite desgraciadamente. No hay una clara estructura de mando, lo cual lleva a que haya un descontrol, por llamarlo de alguna manera, y una mala gestión del caos, porque claro, cada uno intenta, posiblemente con buena intención, pero llevar el agua a su sardina, y así no se puede hacer, porque las acciones tienen que ser coordinadas. Ha habido una respuesta popular que lógicamente es menos eficaz, pero en ese momento había que hacerla y se estaba demandando. Ahora ya me figuro que lo lógico es dejar paso a los profesionales y que se vayan retirando. Pero en un momento pues, era una necesidad. Hay que anticiparse. En una situación de catástrofe hay que anticiparse. Entonces hay que tener unos planes de contingencia, ponerlos en marcha inmediatamente y crear una estructura. A pesar de que habrá un momento de desconcierto y un periodo de descontrol, ese periodo será mucho más corto cuanto más preparados estemos para eso y más profesionales seamos. Yo creo que ahora mismo, aparte de atender las necesidades básicas de la población, recuperar los cadáveres, porque es una medida que va a dar tranquilidad a la gente y podrá elaborar su duelo antes, y luego, pues lógicamente, ir trabajando para restablecer la normalidad de la zona. Lo primero que tiene que ver uno es que hay una acción que vaya a lo antes posible revertir esa situación. Y eso hay que empezar a dar los pasos lo antes posible. Es decir, ya posiblemente no se haya actuado con adelanto, pero ya que ha pasado, lo que hay que hacer es empezar lo antes posible. Estamos prácticamente a una semana de que ocurrió y lógicamente las instituciones que se dedican a esto, es decir, a la emergencia y la catástrofe, no están para enterrar víctimas, están para que haya las menos víctimas posibles. Las labores de rescate se escalonan. En una primera fase hay la búsqueda de personas vivas, esto ocurre en los primeros días, poco a poco esa fase se va desescalando hasta que ya pues entramos en una fase de rehabilitación, ¿no? Hay como una serie de etapas que hay que ir cubriendo. Por eso muchas veces también le decimos a los voluntarios que ahora es el momento de los equipos profesionales, porque el ambiente y lo que es la zona cero, la zona caliente o zona roja, ahora mismo es una zona pues que tiene todavía cierto grado de peligro, que hace falta mucha experiencia y hace falta pues un nivel de profesionalidad pues que es para las unidades militares,
para las fuerzas de orden público, para los bomberos o para los profesionales de emergencias que trabajamos en sanidad. Es muy difícil que los que no hemos sufrido esta situación, pues al final realmente entendamos ese punto de desesperación. En estas situaciones donde una persona ha perdido familiares cercanos, ha perdido su vida, ha perdido su medio de trabajo, pues al final la desesperación humana pues aparece y es muy duro vivir esta situación y el ver que toda esa rehabilitación va a ser mucho más lento de lo que a todos nos gustaría, porque a todos nos gustaría pues poder tener casi de manera instantánea una rehabilitación, pero esta rehabilitación de los espacios, de los domicilios va a ser muy larga, y eso por un lado con las cosas materiales, pero ahora vendrá una parte de daño psicológico que hace falta también actuar. No olvidemos que las catástrofes no solo tienen estos aspectos de rescate y atención sanitaria, tendría que venir también ahora a empezar a darse unos primeros auxilios psicológicos y empezar a tratar y a trabajar con esas familias pues, que han perdido a seres queridos. Vamos a ver un gráfico que os quiero enseñar. Precisamente hoy está ahí en Valencia Juan Roldán, es arquitecto también de esta universidad, y es lorquino, y él estuvo trabajando directamente cuando se produjeron los terremotos en Lorca, como miembro del grupo de investigación Tecnos de la Cátedra de Estructuras Arquitectónicas de la UCAM. Está en Valencia ayudando, colaborando con el Colegio de Arquitectos de Valencia para ver un protocolo ahora sobre el tema de los edificios, de los daños causados en las viviendas. De un informe, esto es de Lorca, ojo, de los terremotos de Lorca. De ese informe yo me he quedado con este gráfico que os voy a enseñar, que estáis viendo ahí. La línea verde es cuando actuaron en Lorca los servicios profesionales, bomberos, emergencias, militares, sanitarios. Veis que en los 2 primeros días se fue produciendo una incorporación, luego hubo un mantenimiento muy alto de esos servicios, luego desciende un poco, pero continúa y se mantiene. Esa es la línea verde, son los servicios profesionales. La línea que veis naranja son los voluntarios. De pronto irrumpen, hay una movilización, una reacción social muy fuerte de voluntarios que luego se cae y luego pues repunta un poco y se mantiene. Y la última línea, la roja que estáis viendo abajo, es la de la pillería, la de robos, gente que hubo que detener porque entraba en lugares a llevarse todo lo que podía. Como veis, aprovechando los primeros días se producen las primeras actuaciones. Ha habido detenciones en Valencia, bastantes detenciones por esta cuestión, y luego pues, se ha sostenido y son gráficos en Lorca. Bien, esto nos lo ha facilitado el gráfico Juan Roldán, como digo, que está ahí en estos momentos en Valencia. Y nos hemos ido a la AEMET, a la Agencia Meteorológica de aquí de Murcia, y el delegado territorial es Juan Esteban Palenzuela. Le hemos preguntado si algo así, porque os acordáis que el aviso estaba en toda la zona y Murcia también estaba en esa zona. Luego no ocurrió aquí. Le hemos preguntado hasta qué punto cabe la posibilidad de que antes o después pueda suceder un fenómeno de estas características en nuestra región. Puede ocurrir, efectivamente, puede ocurrir no solamente en la región de Murcia, sino en otras zonas de España, de la península y de Baleares. La región de Murcia está repleta de episodios de inundaciones y de riadas. Recientemente tuvimos la Dana de 2019, que no llegó a los valores registrados tan excepcionales y tan brutales en este episodio de la semana pasada en Valencia, pero también fue un episodio muy significativo de precipitación y de desbordamiento de ramblas, etcétera. Más hacia atrás tenemos el episodio de 2016, más hacia atrás 2012, y luego si nos vamos incluso más hacia atrás, pues tenemos la riada en Puerto Lumbreras con la rambla de Nogalte, creo que fueron en torno a 100 muertos en el año 1973. AEMET emite avisos, pero no gestiona alertas ni emite alertas. Hay que distinguir lo que es un aviso de lo que es una alerta. Eso es competencia de las protecciones civiles.
avisos se dan con la mayor antelación posible, evidentemente, pero luego hay que gestionar la emergencia y establecer los niveles de emergencia correspondientes, que ya, insisto, es competencia de Protección Civil, es decir, las medidas que se toman en función de ese aviso que hemos emitido nosotros. Eso es una gestión de la emergencia que lógicamente no compete a EMET. Ahí ya se incluyen pues las medidas de evacuación, de cierres de centros, de colegios, etcétera, ¿no? No es una cuestión que gestione la Agencia Estatal de Meteorología. Habéis hablado antes de la coordinación. Estamos hablando de un instituto que tiene los técnicos que determinan el riesgo, la posibilidad de esas lluvias con esa envergadura y emite esa alerta. Entonces, emergencias tiene que ponerse en marcha. Sí, pero fíjate tú, déjame que haga una descripción de lo que ocurrió en Murcia cuando él lo está comentando la semana pasada, antes de la lluvia tan brutal y sobre todo la riada en Valencia, previamente en Letur. Sí. Dos circunstancias, podemos verlo en la hemeroteca. Los medios de comunicación de Murcia ese martes titulan Dana sin consecuencias, Dana sin consecuencias. Está ahí, te digo porque lo estuve viendo pues justamente por estas circunstancias. Dana sin consecuencias para la región de Murcia, incluso más aún alguna apreciación que hacían en algún subtítulo que decían un buen riego para el campo, más o menos viene a decirse esto. En Moratalla, que es donde llueve realmente, que es lo que va a Letur, llueve brutal, pero en la cuenca hacia Letur. En Letur apenas llueve, y porque en Letur no es la lluvia, es la riada. Entonces, a efectos de cualquiera de las recomendaciones que pueda hacer AEMET o cualquiera de los responsabilidades que tengan, es que hay que diferenciar que yo estoy en Letur, estoy viendo, pero como que si aquí no llueve, pero te viene la riada y te ha llevado medio pueblo, y te ha llevado a ti y te ha llevado las casas. Entonces, esa circunstancia de uno, en la vertiente, la cuenca hacia donde va el agua, la riada que es la que te lleva, y luego resulta que esto siempre es lo mismo, a unos kilómetros a alguien la dana le ha venido hasta bien porque llueve bien, y resulta que un poquito más allá se ha llevado a todo el mundo, los coches, las casas y demás. Entonces, eso es difícil, vamos a partir de eso, y luego ya cómo se dan. Lo que no puede ser es que a las 12 del mediodía hay algunos alcaldes diciendo esto se está inundando, y que las autoridades que tienen que tomar la determinación de dar la alarma digan, bueno, a las 8 de la tarde hemos dicho de 12 a 8, y eso ya no tiene solución. Precisamente el siguiente paso, y lo decía el delegado territorial de la AEMET, es la actuación de emergencias. Nos hemos ido al director general de emergencias, Pedro Vicente, nos ha atendido. Vamos a escucharlo. Nosotros, no es por lo que le ha pasado a nuestros vecinos, que es desgraciadamente una tragedia. Nosotros contamos con unas experiencias terribles aquí en la región de Murcia, que fueron los terremotos de Lorca, las danas del 19 y alguna otra más. Entonces la experiencia que tenemos es la propia, aparte de haber observado lo que ha pasado en Valencia y tener despliegue de la región de Murcia allí. Si estamos preparados para eso, pues yo creo que nadie podrá decir, ningún técnico, ningún director, que eso se puede solventar de la mejor de las maneras. ¿Preparados? Sí, y aquí estamos preparados. Y, por ejemplo, sin ir más lejos, el domingo se activó el sistema S-Alert de mensajería en la zona de Mazarrón. Es un sistema muy preciso, muy quirúrgico, para una zona determinada y con un mensaje determinado. Entonces, tuvimos un aviso de la Confederación Hidrográfica del Segura que se iba a alcanzar el nivel rojo en la Rambla de las Moreras. En cuanto nuestros técnicos lo vieron, en menos de nada, en unos minutos, activaron ese sistema. El sistema permitió que la población de Mazarrón informarles que no se acercaran. Bien, este sistema y otros muchos, un seguimiento general y global que se hace todos los días de los distintos modelos meteorológicos que tenemos y que están contrastados, el europeo, el de AEMET, que es muy potente y que seguimos, y algún otro que tenemos particular, nos permiten hacer un seguimiento de todo esto. Pensemos que lo que ocurrió en Letur pasó a 25 kilómetros de Caravaca. Fue producto de la casualidad que no cayera en Caravaca, que aún así cayó muchísima agua. Si hubiese caído en Caravaca, Caravaca tenía los colegios cerrados, Caravaca estaba alertada del nivel de alerta naranja y Caravaca estaba preparada. A partir de ahí, bueno, que caigan 600 litros es complicado de gestionar. Pero sí que habíamos dado pasos el lunes a las 5 de la tarde en la sala de crisis, por ejemplo, en la zona de Caravaca y toda la comarca del noroeste, Águilas, Lorca y el Bajo Guadalentín,
incluida Aledo, Totana y Alhama, creo, que se cerraron los colegios. Entonces, fuimos previsores, no pasó nada, y bueno, yo creo que con esta experiencia, y por desgracia lo que observamos en Valencia, podemos mostrar cierta tranquilidad desde la Dirección General porque tenemos muy buenos profesionales trabajando todos los días. En teoría hay, pero ya le digo, es complicado, nadie puede asegurar que sea así. Hay tiempo suficiente. Con las previsiones que tenemos, con los sistemas de alerta, en teoría lo hay. Y se trabaja para que ese tiempo sea cada vez mayor y cada vez sea más fiable la alerta que viene. Cuestiones que ya nos superan un poquito a nosotros y son mucho más científicas y tenemos que trabajar en otras bases de datos. ¿Que hay tiempo? Pues bueno, se puede entender que sí. Y de hecho lo hemos demostrado el martes anterior, también por una alerta de la Confederación Hidrográfica de la presa de la Risca en Moratalla, donde desalojamos un camping. Bueno, llevamos en estos días 2 actuaciones que nos ha dado tiempo. Creemos que sí, pero claro, es complicado decir que siempre nos va a dar tiempo. Nadie puede decir eso. Por norma general se hace caso, pero yo estoy en Mazarrón con el consejero Marcos Ortuño y nosotros vimos en la desembocadura de la Rambla 15 o 20 personas grabando vídeos. La desembocadura de la Rambla de Moreras, ni más ni menos, que bajaba con un nivel rojo. No en el puente donde estábamos nosotros, que estábamos a 3 metros del nivel del agua, a pie, y lo veíamos al fondo. Fue la policía local, claro, porque incluso se les puede denunciar. Se les puede denunciar por poner en riesgo a la gente que en teoría va a tener que ir a rescatarlos si les pasa algo. Y gente así hay, por desgracia. Gente así, por desgracia, y eso es lo que se tiene que evitar. ¿Que son los mínimos? Sí. Que en Mazarrón la población está muy concienciada, por desgracia, por su situación, está educada en protección civil, son gente con una capacidad tremenda para poder saber dónde moverse, cómo hacerlo, saber hasta dónde puede llegar el agua, tener conocimiento de todo, pero siempre hay, y no digo que sean de Mazarrón, porque yo lo veo a lo lejos y quizá fuesen turistas, que es lo más probable, porque está el camping allí. O sea que los mazarroneros yo estoy convencido que no eran. Pero bueno, sí que hay alguna gente pues que no tienen claro esas cosas. Y como el que va en el mismo Mazarrón, sabes que hay cauce, sabes que se da la alerta y coche flotando, algún coche flotando. Es un sistema muy potente, muy novedoso, se llama Protección Civil Nacional y es sencillo. Lo que pasa es que lleva un doble check, quiero decir. Hay un jefe de operaciones, aquí detrás, ahí donde estamos detrás de usted, hay un jefe de operaciones las 24 horas. Y el domingo, al recibir eso, dijo, comentó con el director, mi criterio es que se alerte a la gente. Mi criterio no, el técnico, y yo le dije, vale, perfecto. Entonces, es un sistema que trabaja sobre un mapa y selecciona con el ratón el área. Viene en círculo, viene en cuadrado. Claro, coge Mazarrón, pero también coge alguna otra zona exterior, que por eso algunos vecinos de Cartagena o de otras lo recibieron. Ese sistema, en el momento que se lanza con un doble check, el jefe de operaciones y un supervisor que da el ok, se lanza a todos los móviles. Y está activo, puede estar activo durante 3 horas, 4 horas, 6 horas, y con el texto que queramos ponerle. En este caso, tengan precaución y no se acerquen a las Ramblas de la Morera y Camposol. Entonces, el tiempo que esté activo, 4, 5, 6 horas, si tú entras con el coche, como cuando nosotros entramos para llegar a Mazarrón, el móvil te pita. Es decir, que no tienes por qué, o sea, si estás fuera y entras en la zona, el móvil automáticamente te salta la alerta. Con lo cual, aquellos que entran a Mazarrón a pasar el fin de semana o a pasar la tarde, a ellos les llega. No es necesario que estén allí para que les lleguen, sino el momento de la entrada. Tecnología, Gonzalo, recursos, coordinación, muchas cosas, ¿no? Concienciación. Hombre, sobre todo concienciación. Yo he escuchado hoy 2 cosas que me llaman mucho la atención. Primero, yo no creo que estemos preparados para soportar una lluvia de 500 o 600 litros por metro cuadrado. Eso creo que no lo puede soportar nadie. Pero sí que se pueden hacer todas estas acciones de prevención que él ha dicho y sobre todo de coordinación. Es decir, si hay una coordinación antes para que los avisos cuando los emite la AEMET, los coja emergencia, se pongan en marcha los avisos. Yo mismo recibí un aviso, estaba cerca de la zona de la Zoía, que ha comentado él, y me entró en mi móvil un aviso que no me acercara más hacia Mazarrón. Es decir, que yo soy testigo de que ese aviso se hizo. Pero sobre todo a mí lo que me produce tristeza es el tema de la falta de sentido común de mucha gente. Es decir, ahí él ha contado gente que se acercaba a ver de cerca la riada, gente que roba,
gente que va al garaje a salvar el coche, Dios mío, de vida, y pierde la vida a él, su cuñado que va a salvarle, el suegro que también va a salvarle, uno que va salvando al perro ha perdido, o sea, el hijo, él, o sea, es decir, hay cosas. Yo creo que en esos momentos también los ciudadanos tenemos que utilizar el sentido común. Sí, lo que pasa es que... Y tenemos que... Por supuesto que tienes razón en eso. Lo que hemos visto es decir, voy a bajar ahora mismo a sacar el coche del garaje. Si todos hemos visto vídeos en los que dices, es que en cosa de 10 minutos, de no haber casi agua, a estar por la rodilla, Javier, a estar por mitad del cuerpo. Bien, pero voy a otra... no se me ocurre bajar por el coche... No, pero voy a otra circunstancia. Si eso se hubiese podido de verdad determinar previamente, como por ejemplo en Estados Unidos lo hemos estado viendo en el último huracán Mitch, grado 5. Es que el mismo grado de este huracán tenía esta cadena de lluvias torrenciales, esta dana, en esa zona de Valencia. Ya se sabía unas cuantas horas antes. ¿Quién hubiese asumido el mando de decir, oye, vamos a desalojar a 40.000 personas? Eso a 50.000. En Estados Unidos 2 millones de personas. De hecho, además, a algunos les dijeron, si ustedes no quieren salir, guarden muy cerca su DNI, para no tener que es el carnet de identidad, el carnet de conducir en el caso de Estados Unidos, para poderlos identificar rápido sus cadáveres, ¿no? O sea, que fue ya una broma macabra, ¿no? Pero que en este caso dices, ¿quién toma esa decisión de decir a 20.000 personas, a 30.000 personas, salgan ustedes de aquí? Tienen que salir ya. De manera, es que es muy duro. Sí, la otra circunstancia es que pagas consecuencias, claro, y con la muerte, ¿no? Entonces, dices, igual es que también todos tenemos que empezar a asumir el que, dado donde vivimos, y en el caso de Murcia es así, o sea, que igual tenemos que abandonar nuestra casa en un momento determinado. Está claro, Javier, que si tú haces abandonar su casa a 20.000 personas y luego no pasa nada, te van a quedar críticas por tal. Pero es que ese es tu trabajo, es decir, si tú estás ahí es porque tienes la capacidad y la responsabilidad de hacer eso. Y no hay que ser valiente en las decisiones. Con los 11 colegios de Murcia, de la semana pasada, antes de saberse lo de que ocurriese lo de Valencia, sí que hubo, al menos en mi entorno más próximo, comentarios de decir, hombre, si es que siempre estamos con lo mismo, pero es que resulta que se cierran los colegios y ¿qué hago yo con los niños? Ya, claro. Cuando luego ves lo de Valencia, sabes... Él ha comentado que lo cerraron en Caravaca, sin problema. Me voy a permitir que haga un símil con lo que es el derecho del trabajo, en este caso la ley de prevención de riesgos laborales. O sea, hay un plan, ¿no? Se hace una evaluación, se hace un plan y ahí está muy bonito, ¿no? Muy bonito. Y además lo prevé todo, que si la máquina se para, que no le apriete este botón, no le apriete otro, tal. Pero claro, eso no sirve para nada. No sirve para nada si a los trabajadores previamente, cuando se elabora el plan, se les dice venir para acá. Y se les da una formación importante para que sepan actuar en cada momento. En eso y en todas las facetas. Y además te obliga, y además si no lo haces, te sancionan. Lo mismo que pasa con el protocolo, por ejemplo, de acoso, con el protocolo LGTBI, pues tienes que dar formación específica para que las personas conozcan las distintas... No, lo digo que aquí que está muy bien, quiero decir, lo que está claro que esa alerta que se ha hecho ha funcionado, pero no sabemos. Pero falta formación cívica, José, tú lo estás diciendo. Claro, Pepe, claro, ahí es donde iba. Habéis hablado de varias cuestiones, lo que es la parte, hemos estado hablando hasta ahora, cuando ya se ha producido el hecho, o bueno, cuando ya está la situación realmente crítica, ¿qué hacer, no? ¿Quién alerta? ¿Cómo se producen? ¿O quién da el aviso? ¿Cómo se producen las alertas, las evacuaciones? La coordinación, que yo creo que habéis coincidido todos en que la coordinación entre los políticos ha sido un espectáculo lamentable, con frecuencia. Los franceses están aquí. Pero también tú, Pepe, has dicho referencia antes, ¿qué se ha hecho antes de todo eso? Sí. ¿Cómo están las cosas? Claro. ¿Cómo tenemos el terreno? ¿Cómo tenemos las vías, las ramblas? ¿Cómo está todo esto? Bueno, pues hemos oído algunos planteamientos positivos en el sentido de que hay preparación y demás. Pedro de los Santos, vicedecano de Ingeniería Civil, no es tan optimista respecto de cómo tenemos el terreno. Vamos a escucharlo. Bueno, las zonas más afectadas sin duda serían, bueno, depende obviamente de dónde cayeran esas tormentas, de dónde se provocara esa dana, pero fundamentalmente en la zona del Guadalentín, en la zona del campo de Cartagena y la zona de la ciudad de Murcia, serían las más afectadas. Hay que pensar que son muchísimas las obras todavía por ejecutar de infraestructuras hidráulicas dentro de nuestra región para mejorar el tema de las inundaciones, toda la zona del valle del Guadalentín, toda la zona pues, del campo de Cartagena y, como digo, la ciudad de
Murcia. Obras fundamentales que ya están especificadas en el Plan Hidrológico Nacional último aprobado, el que tenemos en vigor, el 11-2015, que son ni más ni menos que 10 presas todavía en la región de Murcia. O sea, una presa en Rambla Salada, otra en Río Gordo, otra en el puerto Garruchar, otra en el puerto de la Cadena, como digo, hasta 10 presas, más los encauzamientos importantes pues, de la zona del Guadalentín y la zona del Albujón. Y luego una zona muy conflictiva que sin duda es la zona norte de la ciudad de Murcia. Tenemos ni más ni menos que 10 ramblas en esa zona, de ellas 4 pues bastante fuertes, como son la Rambla de Espinardo, la Rambla del Cementerio, la Rambla de Churra y la Rambla de Cabezo de Torre. Bien sabemos que cuando caen pues 30, 40 litros metro cuadrado, pues cómo desemboca esa Rambla de Espinardo, pues pasando desde Terra Natura, bajando por la calle Calvario de Espinardo, que lo colapsa siempre, y llegando hacia Juan Carlos I, que en más de una ocasión hemos visto hasta ir con barcas por Juan Carlos I, y llegar pues hasta un centro comercial en Zaraiche, cuyos sótanos pues quedan completamente anegados. Estamos hablando de 30 o 40 litros. Imaginémonos que son 450, 500 como han caído en algunas zonas de Valencia. O sea, sería pues absolutamente un completo desastre, y no estamos lejos de que ello ocurra. Estamos en condiciones de que pueda ocurrir. Evidentemente, en Lorca, en la ciudad de Lorca, la misma ciudad de Lorca, que ya ha tenido pues avenidas en diversos sitios, lo mismo que la que tuvimos en Puerto Lumbreras, que está bastante sosegada, y en la zona del campo de Cartagena, por el tema del Albujón, pues ya conocemos las circunstancias en los Alcázares, sobre todo que es la zona pues más afectada, además casi año tras año, pues con 4 gotas, pues vemos cómo se pone una lluvia. Hace unos días también en la zona de San Javier, San Pedro del Pinatar, y como digo, pues esa zona norte de Murcia, que es sencilla de hacer con un proyecto que hay planificado ya para, desde esas ramblas de Espinardo, de Churra, pues llevar las aguas a Río Segura, pues por medio de un colector subterráneo de 7 kilómetros, y desembocar en la zona de Rincón de Beniscorria. Y lo que es muy interesante en muchas zonas, y que también habría que contemplar en Murcia, que son, digamos, esos desbordamientos preferentes. ¿Qué significaría desbordamiento preferente? ¿Qué significa? Pues significa de buscar zonas antes de llegar a las poblaciones en las cuales se puedan provocar algunos desbordamientos por rotura natural de motas que lleven ese desbordamiento a sitios donde no pueda haber un problema, evidentemente, de llegar a ciudades. Eso podía haberse hecho en la Rambla de Lopollo, antes de llegar a Chiva, Paiporta, a muchos municipios, porque es una rambla que tiene 43 kilómetros de longitud, y mucho antes se podían haber provocado, como digo, esas roturas en lo que son los laterales, para que el agua desbordara por otros sitios y no, desgraciadamente, en ciudades. Esto mueve la reflexión, Pepe. Bueno, oyéndolo, yo como la rambla de Churra, de Espinardo la conocemos, ¿no? Todos, sí. ¿no? Y además, en su momento, ¿os habéis fijado que hicieron un puentecito? Sí. Un puentecito muy pequeño, que parece de juguete, porque claro, se entiende que el agua siempre está corriendo. Pero a Mayor Inri, si veis, hay un bar por ahí muy conocido, ¿no? De las Celgas, o de las Celgas, sí, o algo sí, así. Sí, bueno, pues si cogéis la rambla, veréis que tanto a izquierda como a derecha han hecho bloques de piso y apartamentos o dúplex, planta baja y primera, en el mismo borde del cauce. Claro, y una guardería que menos mal que no se abrió. La guardería que no se abrió, porque la obra esa es que fue de traca. Todos los que pasábamos por ahí y lo veíamos, ¿a quién se le ocurrió esto? Que siempre ha estado vacía. Sí, y hasta ahora no se la ha llevado el agua, pero cualquier día eso arrastra para... Dicen que el agua tiene memoria, ¿no? Sí, hombre. Tiene memoria, y que busca realmente su cauce, antes o después. Yo he llegado a situaciones, fijaros... Estamos hablando de inversiones enormes. Sí. Yo conocí de el Mar Menor dentro de... muchísimo dinero, que tal vez no se ven. Claro, es que ese es un dinero a largo plazo, y lo que se busca es rentabilidad cortoplacista. Ten en cuenta que aquí ya se mete la política por medio. Entonces, claro, ¿cómo voy a gastar yo, Pepe Ruiz, me voy a gastar 100.000 euros, 100.000 millones, que eso se va a terminar dentro de 8 años, y dentro de 4 ya no estoy? Y claro, la gloria, quien lo va a inaugurar va a ser el otro señor, no voy a ser yo. Con otro elemento, Pepe, que estamos acostumbrados a decir, bueno, pero si es que no ha llovido aquí en esta rambla durante los 10 años, 15, 20 años anteriores. Pero es que cuando llueve
se lo lleva todo. Sabemos que hay una serie de mapas de zonas inundables en la región de Murcia, igual que las había en Valencia, y que, bueno, pues hay muchas veces que no se han respetado en el pasado. Ahora, en el presente, yo creo que se es mucho más estricto y además las construcciones son de otra manera, por lo tanto, pues eso. Pero que vemos que de repente, pues, mira, por desgracia, hay que decirlo así, en lo que hemos visto en Letour, que decían, es que esta casa y esta casa se sabía que estaba en una zona inundable. No había pasado nada hasta ahora, ni siquiera en la historia, ni siquiera en todo aquello que... Pero resulta que llega un momento en el que se ha llevado las casas y se ha llevado la gente. Bien, vamos a dejar este asunto. Yo agradezco además muy expresamente a las personas que han intervenido, responsables de servicios, técnicos, profesionales, el que hagan esas reflexiones para todos ustedes, para compartirla con todos ustedes, porque bueno, son expertos en estos ámbitos y son opiniones muy cualificadas. Sí, Gonzalo, antes de dejar el tema, permíteme que haga una cosa. Han hablado de los voluntarios, he visto un montón de voluntarios que han ido allí, de todas partes, incluso de la UCAN. Yo quiero dar las gracias. Ahora lo veremos, sí. Personalmente, no solo a los de la UCAN que han ido y están allí, sino a todos los voluntarios que me consta, que conozco muchos que han ido allí, a lo mejor pues con la mejor intención y a lo mejor no son tan efectivos como han dicho, pero la verdad es que aquí hay que reconocer que el pueblo, que la gente ha reaccionado frente a las reacciones. Los políticos que no han tenido no, otros. y el pueblo sí, el que ha dado una lección. Vamos, un instante de publicidad, volvemos de inmediato. Bueno, y dos cuestiones más en los minutos que nos quedan, que busco la parte económica de dos asuntos. Por una parte, acaba de celebrarse las elecciones en Estados Unidos, ha ganado Donald Trump. Ver no la parte tanto política, sino la parte económica. Nosotros vendemos y compramos mucho a Estados Unidos, la región de Murcia me refiero, de manera específica. Y ya empieza un poco a haber comentarios sobre especulaciones, si puede haber subida de aranceles, esto nos puede perjudicar a esa balanza comercial con Estados Unidos. Y luego hablaremos del tema de impuestos. Brevemente, ¿qué creéis, cómo está económicamente esa balanza y qué creéis que puede ocurrir como consecuencia de ello, Gonzalo? Vamos a ver, la verdad es que las exportaciones, digamos, de la región de Murcia a Estados Unidos son un 4% aproximadamente de las exportaciones que se hacen a nivel regional. No es una cifra moderada. Es verdad que existe ese peligro de los aranceles, pero yo aquí quiero decir una cosa. La verdad es que yo he seguido muy detenidamente la campaña de Trump en las 2 últimas semanas. Ha sido una campaña muy sucia. Ha dicho un montón de cosas que quería escuchar la gente que le ha votado, que le ha llevado a ganar de una manera sorpresiva, porque todo el mundo podía pensar más o menos que podía ganar, pero no con este margen que ha barrido. Es decir, ha llegado a los 71 millones de votos frente a Harris, que tenía 68 millones, y Harris ha perdido casi 15 millones con respecto a Biden. Es decir, que ha sido... y todas las encuestas se han equivocado. Entonces yo creo que tanto los aranceles como otras promesas económicas que ha hecho, pues hay que cogerlas con pinzas. Evidentemente no quiero decir que no vayan a ponerse en marcha, pero yo no creo ni con el calado que él ha dicho, ni tampoco creo que a corto plazo. Es decir, él sabe, de hecho el discurso que ya ha dado hoy ya me ha gustado, porque ya ha dado un discurso de presidente, no ha dado un discurso donde ha dicho que va a ver lo que van a hacer, que va a favorecer a todas las familias, cuando la semana pasada quería echar a media, tal, y yo creo que bueno, hay que estar preocupado, pero tampoco alarmado. Vendemos queso, vino, leche, especias, golosinas, está dentro de todos los productos que le estamos vendiendo. La industria alimentaria de la región de Murcia, la verdad es que mucho. Como en el contexto nacional España, somos uno de los grandes exportadores también de vehículos, de coches, sí. Porque España es un gran productor. Y luego quizás los que más se quedan ahí colgados de la brocha seguramente, pues que sean todas aquellas de las grandes empresas que tenemos de renovables, porque pues no va a parecer ser por ahí las políticas que vaya a desempeñar Trump. Aquí tenemos una gran experiencia, grandes empresas, pero que por ahí de hecho han estado cayendo en bolsa pues de manera estrepitosa. ¿Qué es lo que vaya a ocurrir? Pues bueno, en la última legislatura de Trump él dijo que iba a hacer una serie de cosas y las hizo. Es decir, lo de si anda como un pato y emite los mismos sonidos que un pato y nada como un pato, pues Trump va a cumplir todo lo suyo. ¿Y eso en qué situación nos deja? Bueno, pues se produce la paradoja esa en la que dices, la tierra
que es donde siempre se promete la libertad de mercados y demás, es cuando es la tierra en la que al final siempre se ponen esos aranceles que les perjudican a ellos y a nosotros también. Porque de la no libertad de mercado, la no competencia les va a perjudicar, pero bueno, en una primera instancia a nosotros, pues por supuesto. Y sí que aunque sea el margen de ventas de la región de Murcia hacia Estados Unidos, la balanza es al revés, o sea, compramos más a Estados Unidos de lo que le vendemos, pero que igual en este caso pues se va a producir un deterioro aún mayor. ¿Cómo se puede condicionar esto? Pues con más competitividad de la que tenemos en unas grandes empresas, que la verdad, pero bueno, que no deja de ser palos en la rueda de lo que es el desarrollo económico de la región de Murcia. Pepe, ahí está la política, la proteccionista, ¿no? Es decir, Estados Unidos lo que ejerció Donald Trump en la anterior ocasión es proteger a su empresa propia, la interna, con la subida de aranceles para que mejorara la economía. Eso también tiene unas consecuencias, a veces, bueno, depende de quién. Un mercado cerrado. A quién le afecta a ese mercado más cerrado. Pero todos somos proteccionistas. Pero todos somos proteccionistas. Nosotros también ponemos aranceles en nuestros productos. Claro, ahora se le queremos poner a China también con el tema de los vehículos. ¿no? Estamos recomendando que consumamos productos de proximidad. Sí. Todo de proximidad. Como todo el mundo haga eso, los limones nuestros no los quedamos aquí en Murcia. No sé. ¿Qué crees que puede ocurrir? Yo creo que sí, perdona. Yo creo que en definitiva, claro, cuando uno está pues en campaña electoral, promete y promete y promete, ¿no? Hombre, a Trump ya lo conocemos también, ¿no? Es un pato, pero yo creo que cuando, como tú bien has dicho, no he oído yo el discurso del presidente, ya se ha moderado un poquito, porque no es lo mismo estar diciendo que quiero ganar que cuando gano, que de pronto me encuentro con un panorama totalmente distinto. Ello no quiere decir que no vaya a ser proteccionista. Hoy hacían declaraciones, ¿no? Tanto el presidente de la Cámara de Comercio como el secretario general de CROEN, y decían, hombre, pues sí, de alguna forma hay determinados productos nos puede afectar, y dice, pero no tanto, o sea, no estamos tan alarmados, sin perjuicio de que efectivamente en algo nos va a afectar. Lógicamente, todos los cambios nos afectan, a mejor o a peor, todo nos afecta. Y además hay una cosa, Pepe, que el tema de los aranceles es un toma y daca. Es decir, tú das un paso y el de enfrente da dos pasos. Yo te pongo a ti dos. Y al final acabas en juicio. De hecho, los aranceles que puso al acero y al hierro todavía están en juicio. Sí, pero hay una oportunidad que se abre, lo que ha dicho Antonio, que es muy interesante. ¿Él contra quién va a ir a muerte? Contra China. Y nosotros tenemos mucha más relación comercial con China que con Estados Unidos. Por lo cual nosotros podemos ahí ganar bastante. Me refiero a Europa, es decir, no solo a España, a Europa. Puede ganar y tiene una oportunidad de acercamiento con China y de tener más posicionamiento con China, evidentemente sin enfadar a Estados Unidos, pero que Estados Unidos no nos va a atacar tanto si nosotros aprovechamos la oportunidad. Yo lo que leía, no olvidemos a Rusia, ¿eh? Bueno, a Rusia, Él se va a abrir a Rusia, ¿eh? Sí, se va a abrir a Rusia, pero él va a obligar a Ucrania a aceptar una paz. Pero me refiero comercialmente, que tenemos unas relaciones estupendas con Rusia. Yo creo que eso para nosotros va a ser positivo, fíjate. Yo lo que he leído también, algunas reflexiones de analistas, Javier, es que ya antes hacía falta, Draghi lo vino diciendo, y ahora también se reafirma que la necesidad del protagonismo económico también de Europa. Sí, hombre, sí, eso evidentemente es un reto que tenemos, por ejemplo, en toda la parte de la industria armamentística, porque es así, o sea que tenemos que defendernos, y por otro lado, pues que además genera un rédito importante. La región de Murcia está dando pasos en ese sentido, y yo creo que puede ser interesante lo que es la investigación y desarrollo en armas. Esto suena como muy brutal en momentos así, pero sabes que Rusia está ahí, el contexto internacional está de esta manera, y que la industria al final pues acaba revertiendo su conocimiento en otras áreas, pero que quizás hay uno de los aspectos más relevantes de lo que nos pueda suponer para el contexto ese europeo, es el ponernos las pilas en muchas cosas y volver a ser líderes en investigación en muchas áreas en las que estábamos abandonándonos por otras vías.
siempre que hay una crisis se abren oportunidades y es verdad, tenemos que creérnoslo. Ellos van a cerrar sus mercados, pero resulta que los nuestros van a estar abiertos en otros contextos. Y oye, ¿quién pensaba que cuando comenzó la guerra en Ucrania, pues que no iba a ser una hecatombe terrible? Y resulta que los mercados enseguida se equilibran. A día de hoy estamos incluso en una mejor situación frente a Ucrania, que era el gran granero de todo el mundo, y resulta pues que ahora mismo pues eso no se está echando de menos, todo lo contrario, se equilibran los mercados. De todas maneras, para lo que ha dicho Antonio, de que Europa coja su posición económica y sea realmente un interlocutor económico fuerte en el mundo, hace falta que tenga una madurez política que no tiene. No puede ser que haya la Europa de los 27 y que no se pongan de acuerdo, y que para tomar una decisión desde el punto de vista económico o de responder a una acción de Estados Unidos o de China, de cualquiera, pues estén una semana debatiendo y no se pongan de acuerdo. Eso es un gran hándicap que para mí tiene Europa, que en realidad no lo son. Sí que debemos ser conscientes en el debe, por decirlo así. Los gigantes de la industria en general, sobre todo la tecnológica, son americanos, no tenemos en España. Los gigantes de lo que... Ni en Europa. O sea, ni en Europa, sí. He dicho España, no quería decir Europa, realmente. Sí. Entonces es una parte ahí en el debe. Tenemos, especialmente en Alemania, ojo, se abre una incógnita ahora con Alemania, las posibles nuevas elecciones, que quizás eso incluso nos puede afectar muchísimo más a España. Pero bueno, que en el contexto europeo tenemos empresas grandes, pero no gigantes. Las gigantes las tiene tanto Estados Unidos como China. Nosotros estamos en ese otro contexto, pero bueno, quizás de esa debilidad podamos sacar virtud. Seguramente si, por ejemplo, en la parte tecnológica trabajamos mucho más. Lo que no puede ser es que los microchips, por ejemplo, estén solamente en Taiwán y que dependan tanto Estados Unidos como nosotros de lo que se produce allí. Pues esas líneas de inversión quizás sean las que tengamos que hacer, porque el conocimiento y el talento existe en Europa y también en España. Eso ya se está. El problema es que llegamos siempre tarde. Mientras que ocurre todo esto, Pepe, aquí en España se está hablando de retocar impuestos. Y de momento... Sí, hombre, eso es algo que nos gusta a todos los españoles muchísimo. De momento, lo que sí parece que fijo es que la subida del diésel, 9 céntimos, para equipararlo a la gasolina, dicen que no va a... Bueno, se va a retirar una bonificación con efecto 1 de abril del 25, que no va a afectar al gasóleo profesional, es lo que se plantea. Entonces, eso en cuanto al gasoil, la subida también el tabaco, renta del capital, y estaba ahí esa lucha entre la subida, ese impuestazo de temporal que había a las energéticas y a la banca, y al final, por las presiones de un lado y otro, sí que se queda la banca y se retira las energéticas. ¿Cómo es todo? Sí. Bueno, pues mira, te voy a dar otro dato aparte de ese. Resulta que estaba viendo pues una estadística de la asociación de ITV y nos daban una cifra, y es que el 30% de vehículos que tenían que haber pasado este año pasado la ITV no la han pasado. Y decían, bueno, ¿por qué? Dice, mayoritariamente por el tema de combustión de humo y el tema de electricidad. Claro, resulta que tenemos casi un 30% de vehículos que son los más viejos, que son todos diésel, y a esos precisamente que seguramente los necesitan para desplazarse, porque cualquiera de nosotros, bueno, yo siempre me pongo siempre el ejemplo de que sea mentira, ¿no? Cualquiera de nosotros nos podemos gastar 1 millón de euros mañana mismo en comprarnos un eléctrico, pero ese señor no se puede gastar 1.000 euros en comprarse un coche, o 20.000 euros en comprarse un coche eléctrico, con lo cual esa subida lo que va a hacer es, tiene varios factores que va a desarrollar. Primero, está claro que el transporte, ¿no? El transporte de mercancías, la logística, que es la que hay hoy en día, que impera, esa va a subir, no tiene más remedio. Si a mí me cuesta más el gasoil, pues tendré que subirle también el coste de enviar un paquete o de enviar 14 cajas de naranja. Luego, a las personas que tienen coches ya con cierta edad, que no pueden cambiarlo, les va a suponer una cantidad importante y que lo necesitan para desplazarse, y que siempre va a los más débiles, porque aquí lo que más me molesta a mí es que va a los débiles, porque los demás pues a lo mejor tienen coches muy recientes, que son de gasolina o mixtos, ¿no? Eléctrico de gasolina o eléctrico de gasoil o eléctrico solamente, que en ese sentido no hace falta que echen combustible, en este caso diésel, con lo cual aquí siempre la parte perdedora siempre es el trabajador, la persona de a pie. ¿Qué ha pasado con los impuestos? Bueno, pues realmente, ¿qué es lo que ha hecho? El límite
que hay ahora mismo de 300.000 euros graban a las grandes fortunas, ¿no? A los grandes que tienen mucho dinero, y ese mucho dinero se considera que son 300.000 euros y que se sube pues el tramo de renta pues otro punto más. Sí, perdón. No, digo que parece ser que la subida del diésel no profesional es una exigencia de Bruselas para poder liberar una partida de 7.200 millones de euros que había de fondos, ¿no? Es decir, que de alguna manera el gobierno está obligado a hacer eso. Y es una medida, bueno, pues estamos en Europa y nos obligan. Sí, a mí lo que me parece interesante es el tema que has dicho de la banca de las eléctricas, porque claro, la banca, es bueno, la banca ya ha protestado. El Banco de Santander ya ha dicho, hoy he leído y tal, que ojo al gobierno, que si insisten en mantener ese impuesto salvaje a la banca, pues a ver cómo reaccionan. Claro, es decir, que ya ha amenazado. Se calculan 50.000 millones, sí, sí, pero ¿no? Ya ha amenazado. Claro, 50.000 millones que se retiran del mercado. 50.000 millones que la banca no va a tener para concederme un crédito. A ese pequeño empresario, a ese pequeño, o que me quiero comprar un coche, etcétera, etcétera. Ganar más dinero, ya sé, decir, pero el hecho es que la banca... Pero claro, eso tiene unas consecuencias. La banca ya ha enseñado la pata, y a mí eso me parece... La pata la han enseñado primero las energéticas, que advirtieron que iban a paralizar inversiones, sobre todo en energías renovables. Ha habido ahí presiones importantes, el PNV, y eso yo ni más, además, fíjate, bueno, y ahí sí que ha habido un freno. Y se han ido a Portugal, ¿eh? Es que advirtieron con irse, sí. Tenían esa palanca de fuerza mayor incluso ahora mismo que los bancos luego al final la banca siempre gana, ¿no? Pero bueno, que tenía su lógica porque dices, fíjate tú, puntos estratégicos en los que las energéticas estaban diciendo, especialmente Repsol, dice, oye, que lo de Tarragona, que no lo voy a invertir, que lo de Cartagena, que no lo voy a... que puntos, lugares concretos en los que además afectaba a territorios que o bien le daban el apoyo a Pedro Sánchez o se queda sin presupuestos y entonces de repente dices, espérate un momento, si no me apoya Junts, si no me apoyan el PNV, porque el PNV también había dicho, oye, espérate, las inversiones que tiene previstas, porque en todo el territorio español, también en Cartagena, lo que hemos sabido, es decir, oye, que se lo van a llevar para otro sitio. Es una palanca de fuerza que tenían ahí. Entonces, pues han ejercido su poder y ha sido rápido. Lo de la banca será a medio plazo, pero será. También es cierto que vamos a ponernos ahora en el otro lado, vamos a hacer de abogados del diablo, ¿no? Y decir, pues en el caso de la banca, oye, no deja de ser, es verdad que unos beneficios absolutamente extraordinarios por un trabajo que algunos juzgan que no han hecho. Porque si resulta que tú todos entenderíamos en la banca tradicional, amigos que tenemos que están en la banca trabajando y dicen, oye, pues lo normal es que tú concedas préstamos, obtengas un rendimiento de esos préstamos, pero esto ha sido por las distintas circunstancias de las hipotecas y demás, de los distintos intereses de la inflación, que les ha venido sin aportar absolutamente nada, ni de talento ni de beneficio, que dice, corcho, suben los precios de las hipotecas, pues yo aquí sin hacer nada estoy recibiendo miles de millones de ese beneficio extraordinario. Entonces dices, de alguna manera pedirías también que a la banca sean solidarios con el resto de los ciudadanos, Javier, porque no le bajan un solo euro al que está endeudado con su hipoteca, y si tienen que lanzarle, le lanzan. Entonces dices, hombre, en una situación que sabes que es extraordinaria, que no ha sido por tus propios méritos, sino por las circunstancias del mercado, está bien que recojas tú eso. Pero si nadie preguntarse también si eso tiene que ser un impuesto temporal o no, porque efectivamente estaban los intereses muy altos y los bancos, claro, ahí ganaban dinero, pero es que ya eso poco a poco los intereses van bajando. Pero bueno, a día de hoy, en este instante, los resultados que ha presentado la banca siguen siendo estratosféricos, pero que si fuese por mérito propio, que dice, oye, es que yo, he hecho una serie de inversiones... millones, ¿van a ir a inversiones realmente o va a ir a gasto corriente? Hombre, esa es la otra cuestión. Porque si es para inversión realmente productiva, que a su vez genera más, pues oye, bienvenido. Y la banca estaría contenta, porque oye, pues cuanto más negocio haya, mejor, porque yo pero base para gasto de ese corriente, gasto del capítulo 1 de personal, eso es lo que... Esa es la parte más política, ¿no? Ya lo sé. Oye, pero tú esto, ¿en qué te lo vas a gastar? La banca ya está protestando, que es a lo que yo voy. Sí. Porque ha visto que las eléctricas han protestado y ha surgido. Por lo tanto, va a pasar algo. Pero la palanca esa que tenían las eléctricas, las energéticas, es que era muy importante. Porque dices, oye, que te digan, es que en Cartagena, y es verdad, ¿no? Es que yo tenía previsión de hacer una inversión, y me da lo mismo irme a Portugal, que fíjate tú dónde estamos.
Y además estas empresas ya son globales, porque también es verdad que es la otra parte que dices, hombre, es que podríamos poner el nombre de cualquiera de ellas, es que resulta que son españolas, que corcho, todo eso es un mercado absolutamente global, ¿no? De hecho, la mayor parte de los inversores de estas gigantes están en otros lugares. El Santander tampoco es español. Ah, no, por supuesto, no. Bueno, por mucho Santander que se llame, por supuesto, claro. Ni el BBV, ni Repsol, ¿no? O sea, cuando dices, oye, que eso, pero además que tiene su lógica, o sea, no pueden ser empresas pequeñitas, menos mal que tenemos esos gigantes, porque esos son los que nos dan solvencia al final. Cuando hablamos de las pequeñas inversiones, del que puede generar, pues sí, efectivamente, 2, 3 empleos, porque ha abierto una tienda, que sí, toda la alabanza y una medalla, porque son emprendedores y sacan adelante sus negocios. Pero luego las grandes inversiones son las que hacen esto. Hay que reconocer que eso, que lo preocupante de todo esto, Pepe, es que siempre hay que pensarlo, que, oye, está bien recaudar, pero dos cuestiones: ¿dónde va ese dinero? Y luego, ¿hasta qué punto se recauda y a quién para que no afecte al empleo? Hay que jugar con todos esos elementos. Por eso te decía que si son para inversiones productivas, las inversiones productivas van a generar empleo, seguro, 1, 14, 27, pero van a generar empleo. Si se van al gasto ese, que bueno, vamos a hacer otro jardín, pequeño jardín, o poner la estatua de no sé quién, o más prestaciones sociales, a mí las prestaciones sociales, que están muy bien, no me gustan demasiado, porque eso significa el fracaso de un Estado. Cuanto más subvenciones da, más ha fracasado un Estado. Claro, necesitamos, yo con lo que gano no tengo para vivir. Usted, Estado, tiene que ayudarme, que somos todos los españoles. No, hombre, no, si yo lo que quiero es un trabajo digno que me garantice pues el bienestar para mi familia, para mí y mi familia, ¿no? Pero bueno, cada uno tenemos una idea respecto a ese tema. Yo soy contrario, pero bueno, eso no quiere decir que tengas que abandonar a las personas que tienen realmente necesidad, ¿eh? Eso no quiere decir nada en absoluto. Aunque, dado cómo está el tema vamos a algo muy global, ¿no? Las 4 corporaciones, 24.044, y al final todo es un salario social, un salario mínimo universal, y se acabó. Eso es donde vamos ahora. Yo lo tengo muy claro. Y lo más lo tengo hablado con muchísimos amigos. Ese ingreso mínimo vital que tenemos aquí será un ingreso mínimo vital mundial al tiempo. ¿Por qué? Porque dominarán las grandes multinacionales. Hombre, no, pero bueno, eso es una vía más a futuro. Pero a futuro la tecnología, no la ves tan futuro. Si la tecnología permite eso, la inteligencia artificial... Lo va a permitir porque va a eliminar muchos puestos de trabajo y tenemos que comer, todo. Sí, por eso, y lo que no puedes es dejar áreas marginales, ¿no? Claro, porque sería una revolución. Claro, exactamente, entonces sí que se va a acabar con lo otro. Pero vamos, que dentro de esa cercanía más próxima en la que dices, oye, impuestos sí, impuestos no a estos gigantes, espera, siempre son temas muy complejos. La parte fiscal impositiva, siempre, además, cada vez que tocas un elemento, se te saltan todos los demás. Claro. Pero que dices, oye, espérate, vamos a ver, si tú quieres mantener eso, ¿qué es lo que das a cambio? No puede ser directamente mía, ya está, que estos han tenido mucho beneficio, pues que me quedo con ellos a través de la fiscalidad impuesta de una manera, pues no puede ser eso, no puede ser porque va a saltar también... Pues ahí es donde voy yo, no precisamente, ¿no? Quiero decir que esos 50.000 millones, que no sé si serán suficientes o no suficientes, pero debe ser transitorio antes que se normalice una situación, salvo que tú quieras tener un tipo impositivo, pues de esos que te ahogan. Porque claro, el grave problema que tienen las empresas, ¿cuál es? Hoy en día, que tienen que luchar en un mercado global, que tenemos todo, las empresas, los despachos, todo, ¿no? Hasta las universidades tienen una competencia también tremenda. Y tienen que ser cada vez más grandes, que ofrecer mejores servicios, mayor calidad, etcétera, etcétera, pero tienen que capitalizarse. Y capitalizarse en una sociedad no es así, como yo, si fíjate tú, Pepe, de la noche al día, tengo que dar una entidad bancaria, y esa entidad bancaria tiene que ser solvente para dejarme el dinero y que lo va a recuperar, ¿no? Lógicamente también me va a exigir determinadas condiciones. Pero que yo igual hubiese echado de menos una actuación más europea, y quiero decir en el siguiente sentido, es decir, estos beneficios extraordinarios que, como se han llamado en algún momento, caídos del cielo, no por actuación real de la banca ni por un ejercicio de talento o competitividad, sino simplemente por eso, esa subida de las hipotecas, de los tipos de interés y todo eso, y claro, son tipos de interés que se suben, yo no hago nada, voy a cobrar más y me vienen. Que en todo caso desde Europa
Europa que se hubiese exigido algunas medidas. Por ejemplo, entre otras cosas, se supone que dentro de ese contexto europeo es que el Banco Central Europeo dice, se sube cuando tienes que dar, vamos a bajar la fiscalidad y lo que tienes que dar es más intereses, o si la vamos a subir más intereses también por el ahorro. Es decir, si se va a subir por un lado, en la parte de los depósitos también tienes que subir en ese ahorro esa retribución, pero eso no ha sido así. Es decir, sí que te cobraban más. Se va subiendo poquito pero a poquito. Muy poquito. O sea, ¿has visto hoy si tú hablas el 3,3 desde las empresas, desde que tienen depósitos, sí, al ciudadano normal que dice, oye, si es que por el ahorro no me dan nada, no me han estado dando nada. Sí, no, al contrario, te cobraban en su momento. Por eso, pero nada de mucho menos que en el resto de Europa. O sea, y no hay esa competencia de bancos intraeuropeos, que es una de las también de las asignaturas pendientes. Ha habido un intento. Competencia bancaria no hay ninguna. Por eso ha habido un intento con Deutsche Bank por parte de un banco muy potente italiano, de decir, oye, vamos a hacer un gran banco europeo a ver cómo funciona. Y claro, desde Alemania han dicho, ¿qué dices? No, mi banca pública, porque la Deutsche Bank ha sido una banca pública siempre, no me la vais a tocar. No. Y han rechazado ese movimiento. Entonces el ciudadano, pues estamos un tanto, dices, vamos a ver, yo ahorro y no me lo compensas, pero en cambio si pido un crédito sí que me lo subes extraordinariamente. Estoy de acuerdo contigo, yo no voy a defender la banca, pero es verdad que igual que ganan ahora porque suben los tipos de interés, después bajan los tipos de interés y no ganan tanto. Y es decir, han vivido de todas maneras, yo duras. creo que esto es un impuesto revolucionario, punto. Y además eso se ve en el sentido de que no hay, como ha dicho Pepe, una contraparte de qué voy a hacer con ese dinero. Es decir, voy a recaudar esto y con esto voy a hacer esto. No dicen nada, simplemente lo recaudan y se callan. Entonces yo creo que eso no tiene mucho sentido y yo creo que la banca va a empezar a protestar. El Santander no es un Mindundi, el Santander ya ha amenazado. Igual que la eléctrica han conseguido, algo conseguirá. Eso es mi opinión. Vamos a terminar ya. ¿Sabéis que el año pasado pagamos los españoles 40.000 millones, están en los presupuestos generales del Estado, 40.000 millones de euros en intereses? Sí. Por los préstamos recibidos. Sí. 40. Sí, puede ser. Sí, para financiar la deuda del Estado. Para financiar la deuda. Exactamente, no la nuestra. Por eso la del Estado. La La nuestra me refiero de todos los españoles porque al final nos toca. De alguna forma. 40.000 millones. ¿Qué se puede hacer con 40.000 millones? Pues en inversiones mucho. Hombre, unas buenas vacaciones podría tener. Vamos a terminar ya. Y al principio del programa se hablaba del tema de los voluntarios y de las personas, la solidaridad. Quiero terminar con unas imágenes porque ha habido y sigue habiendo solidaridad y debe seguir manteniéndose la solidaridad desde muchos lugares, aparte de lo que está obligada a hacer la administración, las diferentes administraciones. Los ciudadanos podemos hacer muchas cosas. Y bueno, hemos visto, por ejemplo, desde la región de Murcia, pues que se ha volcado bomberos, policías locales, forestales, protección civil, voluntarios, y se ha donado material, se ha ayudado muchísimo. Y me quedo con unas imágenes que son de hoy mismo, que nos han enviado a un equipo de esta casa de Popular, ha estado en Valencia, porque se hizo un llamamiento el martes por la tarde en la universidad para que aquellos estudiantes y trabajadores que quisieran que se apuntaran para justo 2 días después, el jueves, esta mañana, salir a las 5 de la mañana a echar una mano. Y en pocas horas hubo 800 inscritos por hacer las cosas operativas y de que fuera viable. Esta mañana han salido más de 200 y han echado una jornada que vamos a resumirla en pequeñas imágenes. Son ellos, chavales, además, muchas veces se habla de los jóvenes y se dice, bueno, es que los jóvenes ahora son de no sé qué manera. Eso de cristal. Son jóvenes ahora que no les preocupan las cosas, no están comprometidos, aparte de profesores, y la inmensa mayoría chavales jóvenes de la región de Murcia, de muchos lugares de España y también extranjeros que se apuntaron de inmediato y que hoy han estado en esta faena. Que nos sirva de ejemplo para seguir ayudando todos a la gente que lo necesita durante estas próximas fechas, que no nos olvidemos de los de Valencia y de otros lugares que pueden necesitar esa ayuda y esa colaboración. Insisto, que podemos hacer todos los ciudadanos con independencia de lo que está obligada a hacer la propia administración. Gracias a los tres, Pepe, Javier, muchas gracias. Muy buenas Gonzalo. noches. Volveremos el próximo jueves, nos quedamos con esas imágenes. Buenas noches.
trabajando a tope para intentar volver a una rutina. Bueno, tenemos compañeros que tienen familias afectadas, nos han contado un poco el relato, también el ver todo por la televisión cómo han sido afectados, o sea, no sé, es lo mínimo que podemos hacer y la universidad propia nos ha dado iniciativa de poder hacerlo y hemos venido a ayudar a un poquito lo que sea. Poner tu granito de arena, aunque sea poco. Con lo poco que hemos visto de esta recta ya uno va pensando en cositas. El pueblo tiene que ayudarse entre sí, para eso estamos. Es un día duro, pero el sentimiento que nos ha traído es la necesidad y la capacidad de poder ayudar. Gracias a la gente y sobre todo a los jóvenes, que hablamos me da emoción decirlo, los jóvenes que han sido ejemplares. Decíamos la generación de cristal y son la generación de hierro. La gente joven, la primera, como estás mirando, en todos los sitios, sacándolo todo.